buenos días, estimados niños y niñas, madres y padres de familia. Sean todos bienvenidos a este programa televisivo transmitido por Canal 6 Nicaragüense por gracia de Dios. En estos momentos damos inicio a la clase de Ciencias Naturales dirigida a estudiantes de tercero a sexto grado. Hoy vamos a continuar abordando lo que es lo de los alimentos, pero vamos a trabajar en las clasificaciones. También vamos a hablar acerca de las enfermedades más comunes del sistema muscular y las medidas que debemos para cuidar nuestro sistema. También vamos a hablar acerca de la producción de óvulos, espermatozoides. Vamos a hablar acerca de la fecundación, embarazo y parto. Recordemos que en la clase anterior estudiábamos los tipos de alimentos, la importancia de esto, hablábamos también del concepto de sistema muscular, hablábamos del sistema endocrino y aprendimos acerca de la reproducción humana. Así que espero que en sus hogares estén listos para hacer las anotaciones del día de hoy. Hemos dicho que vamos a hablar acerca de las clasificaciones de los alimentos. Solamente recordemos un poco de lo que habíamos hablado, el concepto de alimento. El concepto de alimento es todo aquello que nos da la naturaleza. Decíamos que pueden ser de origen animal y de origen vegetal. Es esto muy importante. Así que vamos a observar en la lámina estos tipos de alimentos. Cuando hablamos de alimentos vegetales, son todas las frutas, las verduras, los vegetales y los cereales. Estos no los proporcionan lo que son los de origen vegetal, pero también tenemos alimentos de origen animales. Estos son de diferentes tipos de carne. Quiere decir que dentro de ellos tenemos otros derivados. Tenemos las carnes rojas, también tenemos las carnes de los mariscos, también los que son derivados, tenemos huevos, leches y cada uno de aquellos que provienen de los animales. Pero también tenemos alimentos de origen mineral. ¿Cuáles son estos? El agua, la sal, que nos sirve para sazonar nuestros alimentos, pero también es importante para nuestro organismo. También tenemos dentro de estas algunas frutas que nos proporcionan las sales minerales, también legumbres, verduras y muchos vegetales. Pero también recordemos que cada vez que nosotros consumimos alimentos debemos de tener cierto cuidado antes de consumirlos. Así que vamos a poner en práctica o vamos a aprender cuáles son esas medidas que debemos de poner en práctica antes de consumir estos alimentos. Uno de ellos es, el más importante, es que debemos de lavarnos las manos antes de consumir estos alimentos. También debemos de lavarnos las manos cuando estemos preparando o antes de preparar nuestros alimentos. Otra de las medidas para consumir estos alimentos, para que no hagan daño, es importante que no bebamos agua que no han sido tratadas. Esto quiere decir que si hay agua que no es bebible, lo más recomendable es que se le agreguen unas gotitas de cloro para que se puedan purificar, o debemos de hervirlas para poderlas consumir. También debemos de lavar las verduras y vegetales antes del consumo. Otra de las medidas importantes en nuestros alimentos es que se deben de cocinar muy bien. Debemos de evitar estornudar o toser sobre los alimentos para que no sean contaminados, puesto que la saliva contiene grandes cantidades de microbios. Otra de las medidas que debemos de tomar en cuenta es evitar que nuestros mascotas, animales domésticos, estén cerca de nuestras comidas a la hora que van a ser servidos, ¿verdad? Y vamos a ir a consumirlo. Así que debemos de tener mucho cuidado con nuestras mascotas. También debemos de tomar en cuenta de tener nuestros alimentos tapados para que evitemos que lleguen las moscas, evitemos que lleguen otros insectos que son portadores de muchos microbios, ¿verdad?
Es muy importante también que lavemos los utensilios antes que los vayamos a utilizar para que podamos alimentarnos. Y hay algo muy importante que también, si en nuestros hogares tenemos un pequeño huerto, debemos de saber dónde vamos a sembrar, que nuestra tierra no sea una tierra contaminada. Así que hemos aprendido acerca del origen de los alimentos y cómo debemos de consumirlos. Muy bien, ahora vamos a estudiar o vamos a continuar con el cuarto grado, en el que vamos a aprender acerca de las enfermedades más comunes que afectan al sistema muscular. Uno de ellos es el desgarro. Estas enfermedades o problemas que se enfrentan al sistema muscular son contracciones espasmódicas involuntarias que afectan a los músculos de una forma superficial, pero también aparece otro que es calambre. Estas son contracciones que afectan también directamente a los músculos. Los esguinces son lesiones producidas por daños moderados o totales de las fibras musculares. También tenemos lo que son las distrofias muscular. Estas son degeneración, es decir, que se deforman los músculos de la parte que resguardan la parte esquelética. La atrofia son la pérdida o disminución del tejido muscular. Pero también hay otra que afecta, que es la hipertrofia. Estas son crecimiento o desarrollo anormal de los músculos, produciendo en algunos casos que ocurren unas deformaciones muy severas. Y la poliomielitis, también conocida como polio, son enfermedades producidas por un virus que ataca al sistema nervioso central, ocasionado por el impulso nervioso que no se transmite a las extremidades y los atrofian, ¿verdad? Estas son las enfermedades que afectan a nuestro sistema muscular. Pero recordemos que siempre hay medidas que debemos de tomar en cuenta para cuidar nuestro sistema. En este caso vamos a aprender acerca de estas medidas para cuidar nuestro sistema muscular. Y una de ellas es la alimentación adecuada. Es decir, que nuestra alimentación debe de ser suficiente y variada, balanceada, para que nuestros músculos siempre estén en buena forma, y los alimentos nos van a ayudar a eliminar grasa. También es necesario que nuestro sueño y el reposo es muy importante para que nuestros músculos recuperen la energía después de ciertas actividades que hemos realizado. El ejercicio físico es muy importante, pero debemos de saberlo equilibrar, porque si lo hacemos con mucha persistencia, entonces nuestros músculos se van a resentir y vamos a tener diferentes enfermedades. Pueden haber desgarre y calambre a causa de esta repetición de actividades muy severas. Así que hemos aprendido, niños de tercero y cuarto grado, los de tercero aprendimos las medidas de higiene que debemos de tomar para consumir los alimentos. Vamos a recordarlos, debemos de lavar cada uno de ellos antes de consumirlo. Deben de ser bien cocinados y antes de ser preparados, el constante lavado de manos de cada uno de los vegetales, frutas y cualquier alimento que vayamos a consumir. Pero también hablábamos las diferentes enfermedades del sistema muscular y las medidas que debemos de tomar en cuenta. Y si observamos muy bien en cada uno de los sistemas que hemos venido estudiando, nos mandan a una alimentación adecuada y que siempre practiquemos los ejercicios. ¿Por qué esto nos ayuda? Recordemos que los músculos realizan diferentes actividades y trabajos muy duros durante las diferentes actividades que nosotros realizamos. Y si lo hacemos de una manera excesiva, nos provocan rotura en los músculos. También algunas de las fibras musculares se ven lesionadas. Pueden ocurrir desgarres de cada uno de estos sistemas.
Así que hemos aprendido y espero que pongan en práctica cada uno de estas medidas que son muy importantes. Seguimos con su teleclase de Ciencias Naturales. En este momento vamos a trabajar con los estudiantes de quinto y sexto grado. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy, muchachos, con los estudiantes de quinto grado? Vamos a trabajar el tema, el ciclo menstrual. Pero cuando hablamos de ciclo menstrual, ¿a qué nos referimos? Es el periodo, muchachos, que se da del primer día de una menstruación al primer día de la siguiente menstruación. En este caso, es ciclo menstrual, pues es un proceso que se da en las niñas. Pero este ciclo menstrual, ¿cuándo comienza? Exactamente, comienza en la etapa que estudiamos hace poco, la de la pubertad. Y esta inicia en la pubertad y van a finalizar estos ciclos menstruales hasta que se llega a la menopausia, que sucede más o menos entre los 45 y 55 años de edad. Pero bueno, ¿qué sucede en el sistema reproductor femenino cuando se inician los ciclos menstruales? Para entender un poco esto, vamos a centrar nuestra atención en la lámina que tenemos acá. Acá vamos a darnos cuenta todas las fases que se dan y los cambios que se presentan durante el ciclo menstrual. Un ciclo menstrual, muchachos, puede durar entre 26 32 días, pero en término medio, más o menos dura un ciclo menstrual 28 días. Recuerdan que inicia en la etapa de la pubertad y está relacionada con el sistema endocrino. ¿Por qué? Porque la glándula maestra, la hipófisis, genera unas hormonas que le informan a los ovarios que es momento de iniciar la producción de óvulos. Entonces, cuando llega esta información a los ovarios, estos empiezan a madurar un óvulo. Pero a la vez que inicia el proceso de maduración de los óvulos, también los ovarios producen unas hormonas llamadas estrógeno, y estas le informan a esta parte del útero que la capa que lo recubre, que se llama endometrio, esta tiene que empezar a engrosarse. Entonces, inicia la maduración de un óvulo en los ovarios, se le pasa la información al útero que la capa llamada endometrio tiene que empezar a engrosarse y pasamos al siguiente momento. Si observan acá, ya el endometrio tiene una capa de vasos sanguíneos y está más gruesa. El óvulo ya maduró y entonces pasa hacia las trompas de falopio. ¿Para qué llega ahí el óvulo a las trompas de falopio? Este está ahí en espera de que pueda llegar un espermatozoide y que se pueda dar lo que es la fecundación. Pero cuando no se da, no llega un espermatozoide, muchachos, y entonces no se da la fecundación, entonces no se forma un cigoto, no llega a haber feto, no hay un embarazo. ¿Qué pasa ahí? El cuerpo viene y absorbe ese óvulo que murió porque no llegó un espermatozoide y no se dio la fecundación. La capa de endometrio siguió engrosándose en espera de que se diera la fecundación, y entonces, como pasó ese periodo en que el óvulo muere, lo absorbe el cuerpo, y entonces ahora no hay un cigoto para cuidar dentro del útero, se da la última fase, que es el sangrado menstrual. Todo lo que es
la capa de endometrio que se formó en el útero, este se destruye y empieza a salir a través de la vagina con lo que nosotros conocemos sangrado menstrual. Y después de esto vuelve a iniciar nuevamente el ciclo y esto va a suceder aproximadamente cada 28 días. Pero bueno, cuando ya una niña presenta su primer ciclo menstrual, debe de aprender a poner en práctica medidas higiénicas para mantener sano su sistema reproductor. ¿Y cuáles serían algunas de esas medidas higiénicas que debe de poner en práctica? Bueno, pero no solo cuando se inicia el ciclo menstrual, es importante ponerlas en práctica siempre. Por ejemplo, el bañarse diariamente es una medida higiénica que se debe de practicar toda la vida. Otra es el mantener limpia su área genital, ¿verdad? Una limpieza adecuada para evitar cualquier infección. ¿Qué más se debe hacer? Como ya presenta su ciclo menstrual, va a empezar a utilizar toallas higiénicas. Entonces, cuando ya empieza a usar su toalla higiénica porque anda con su menstruación, estas deben de cambiarse periódicamente para así prevenir cualquier infección, ¿verdad? Y algo importante es que la ropa interior que se esté usando, esta siempre sea limpia y preferiblemente que sea de algodón porque la sintética tiende a provocar infecciones. Interesante, ¿verdad? Lo que aprendimos hoy acerca del ciclo menstrual. Recuerden que inicia en la pubertad, finaliza en la menopausia más o menos entre los 45 y 55 años de edad. Bueno, ya aprendimos con los chicos de quinto grado el ciclo menstrual, pero con los estudiantes de sexto, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Bueno, vamos a conocer acerca de lo que es la fecundación, el embarazo y el parto. Cuando nosotros estamos hablando de fecundación, muchachos, estamos hablando debemos de tener en cuenta tanto el sistema reproductor femenino como el masculino, porque ellos son los que producen los gametos necesarios para que se pueda dar una fecundación y así pueda iniciar la vida de un nuevo individuo. Recuerden que el varón es el que da el gameto masculino y acá en la imagen lo tenemos. Este celestito es el gameto masculino que se llama espermatozoide y este en tono rosadito es el gameto femenino que es el óvulo. Cuando el espermatozoide se une con el óvulo, esto se llama fecundación. Pero ¿en qué parte del cuerpo de la mujer se da la fecundación? O sea, la unión del espermatozoide con el óvulo. Centremos nuestra atención ahora un poquito más acá en la imagen y vamos a observar el sistema reproductor femenino. Acá en lo que se llama la trompa de falopio, ahí está el óvulo esperando a que pueda llegar un espermatozoide. Después que una pareja ha tenido relaciones sexuales y el hombre ha depositado en la vagina de la mujer los espermatozoides, ellos hacen un recorrido y cuando uno de ellos logra pasar por el útero, la trompa de falopio y llega donde esté el óvulo, se unen y se produce la fecundación. Una vez que se han unido, pasan varios días y empieza esa célula que se formó a dividirse y se va trasladando para ubicarse en lo que es el útero de la mujer. A los 3 meses que ya ha pasado por una división esa célula que se formó y se ubica en el útero de la mujer, entonces ahí encontramos que eso se va a llamar feto. En esta parte, aquí en la imagen, podemos ir observando que en el proceso de fecundación, acá se unió el espermatozoide con el óvulo
empezó la división de la nueva célula. Se observan primero en 2, en 4 y así continúa la división hasta que se forma lo que nosotros conocemos como feto, y este feto se ubica en el útero de la mujer. Cuando ya se dio la fecundación y tenemos el feto en el útero de la mujer, vamos a empezar una nueva etapa en la mujer. ¿Cuál es? Es el embarazo. En esta imagen podemos ver la imagen o la silueta de una mujer embarazada. ¿Qué podemos decir del embarazo? Bueno, en el embarazo, ¿cuánto tiempo dura? Bueno, aproximadamente 9 meses. Cuando la mujer está embarazada, ya durante esos 9 meses no se presenta la menstruación, ¿verdad? Durante esos 9 meses va a desaparecer la menstruación en la mujer. Y entonces en el útero se van a presentar ciertos cambios, como cuáles. Observemos acá en la imagen. Vemos el feto. Toda esta parte, esta bolsa que hay acá, es la bolsa amniótica. Ahí tenemos el líquido que protege al niño. Y cuando ya terminan los 9 meses del embarazo, se va a presentar lo que es el parto. ¿Qué consiste el parto? En que el bebé ya formado, empiezan a haber contracciones en el útero, este se aumenta de tamaño, permitiendo la salida del bebé. Después que sale el bebé a través de la vagina, este respira por primera vez, y una vez que salió el bebé, también sale algo que se formó en el útero conocido como placenta, y este sale también a través de la vagina junto con el cordón umbilical que había sido la conexión entre la madre y el bebé durante el embarazo. Espero que hayan tomado anotaciones. Gracias por continuar con nosotros esta mañana, en la que han aprendido muchísimo acerca de todos los temas que hemos abordado. Así que estemos listos para hacer las anotaciones de la tarea. Para los niños de tercer grado vamos a elaborar un cuadro sinóptico de los alimentos según el entorno. Esto es muy importante, el entorno en el que ustedes están, los alimentos, ¿verdad? Un cuadro sinóptico tercer grado. Y para los niños de cuarto grado van a elaborar un listado de las principales cuidados para el sistema muscular. Ahí lo tenemos, cuarto grado. Para los estudiantes de quinto grado, muchachos, la asignación de ustedes es que van a escribir las principales medidas de higiene durante el ciclo menstrual. Espero que hayan tomado anotación. Y para los estudiantes de sexto grado, ustedes van a elaborar una lista de cuidados que deben de poner en práctica durante el embarazo. Recuerden entregar estas tareas a sus maestras e irlas archivando en su carpeta escolar. Fue un gusto haber estado con ustedes esta mañana. Se despiden profesora Shirley y profesora Katia Martínez. Nos vemos hasta la próxima.